Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo podcast. Mi nombre es Laura Andrea Pardo y les acompañaré el día de hoy para hablar temas sobre la sociedad y la cultura. Consumo y tráfico de sustancias psicoactivas. El día de hoy tenemos como invitada especial a Alejandra, una chica universitaria, a quien su vida le dio un giro de 180 grados y terminó tras las rejas de la cárcel del Buen Pastor, aquí en Bogotá. Hola Alejandra, ¿cómo estás? Hola Lau, bien, muy agradecida pues por estar aquí, por el espacio, por la oportunidad pues que tengo hoy como de contar algo que yo sé que a más de uno lo va a dejar un poco confrontado. Qué bien, gracias a ti por estar acá y por darnos la oportunidad de conocer tu historia y así también poder dialogar un poco de lo que está pasando a nuestro alrededor. Bueno, Ale, entonces te dejo el micrófono abierto para que por favor nos cuentes tu historia. Creo que pues para empezar es importante digamos que hacer mención como a pues mi infancia, un poco de lo que fue mi adolescencia y pues realmente es una historia, ahí sí no hay mucho que contar porque pues realmente siempre fui muy privilegiada, crecí en una familia pues muy amorosa, una familia muy protectora y pues totalmente apegados a mí, siempre muy pendientes a lo que necesité. Nací aquí en Bogotá, pero mis papás y la mayor parte de mi familia pues es de la costa, entonces digamos que es una familia muy unida, muy recochera. Eso pues digamos que de alguna manera como que impulsó a que mi personalidad también fuera pues así un poco muy recochera, muy amiguera, muy dada también como a la gente, a los espacios y pues como a los momentos más como divertidos, ¿sí? Eso pues obviamente se gestó como en mí, pero en mi adolescencia digamos que hubo como una ruptura porque mis papás en ese como intento de dármelo todo y de protegerme siempre de todo, también me pintaron un mundo que pues muchas veces no correspondía a cómo yo me sentía. Entonces digamos que empecé a generar como una pequeña ruptura entre lo que yo era, lo que quería hacer, lo que veía a mi alrededor. Y eso, digamos, que generó también como una crisis que en algún momento fue de identidad, una crisis muy fuerte. Ya, pues después de como esos momentos como tan duros, pues digamos que me estabilicé, me gradué del colegio, entré a estudiar Derecho en la Universidad Javeriana y realmente eso fue como uno de los mayores cambios y de los momentos más importantes de mi vida, en el sentido que todo lo que no había visto antes lo empecé a ver en la universidad y todos los espacios que no había tenido los empecé a tener. Empecé a conocer pues muchísimas personas, recibí mucha libertad, entonces digamos que en ese camino y en esa curiosidad que tenía de explorar cosas que de pronto yo no conocía y que sabía que existían, pero que nunca había visto, que nunca había pues estado de cerca. Empecé a consumir drogas, probé la marihuana, empecé pues a aumentar mi consumo de alcohol y digamos que generé un estilo de vida universitario un poco tóxico, ¿no? Porque vivía como entre la dinámica de estar en el parque, que vamos a trabarnos, vamos a tomar, vámonos de fiesta y de la fiesta vámonos al remate y del remate a otro lugar y así. Y esas son dinámicas que se vuelven como muy consumidoras, ¿no? Uno realmente como que no se da cuenta y pasa un tiempo y es lo único que ha hecho durante 6 meses, 7 meses, 8 meses, un año y uno siente que no ha pasado sino una semana, pero realmente ya ha pasado mucho tiempo y ya uno digamos que se ha escalado en muchas cosas. Eso me pasó y digamos que lo que al principio empezó como una simple curiosidad, de repente se volvió como en un estilo de vida muy fuerte. Y ya como que no lo podía parar, no me podía devolver y como que
no me importaba tampoco salir de ahí, estaba como cómoda en lo que estaba viviendo, sentía que en ese momento sentía que estaba bien. Dentro de esas dinámicas conocí una persona que realmente pues ni siquiera estaba como involucrada en mi círculo social, como mi círculo de amigos, pero el simple hecho del consumo hizo que así fuera. Entonces empecé a desarrollar como una relación como más cercana con esa persona, nos hicimos novios y ahí es donde realmente yo me doy cuenta cuando lo cuento y ahora pues que lo pienso y siempre que cuento esto salen cosas nuevas. Y ahora que me doy cuenta siento que el hecho de yo haber estado con él era como no sé, como la materialización de todo el daño que ya me había hecho como previamente con el tema del consumo, la falta de amor propio, la falta de identidad, todo eso me llevó como a yo estar con una persona ni siquiera por amor, y a veces incluso yo creo que ni siquiera por gusto, sino como porque sí, ¿no? Y bueno, desafortunadamente pues esa persona estaba como y se empezó a involucrar más como en mi círculo de amigos y eso porque pues era vendedor de estupefacientes como con otras personas y bueno, realmente fue una relación bastante complicada, bastante tortuosa. Definitivamente, pues creo que cuando uno sin saber cómo manejar las cosas se mete de lleno a ellas y si no tiene como, a veces uno no tiene como el freno porque es que ni siquiera sabe qué es lo que está haciendo. Y eso fue básicamente lo que me pasó a mí. Yo me metí en un montón de cosas que no tenía ni la menor idea cómo manejar. Y en eso pues me tocó dar con una persona que sí tenía idea de cómo manejarme a mí. Entonces, digamos que eso pues generó que realmente yo desarrollara como una dependencia a lo que él significaba, no solo por mi adicción, sino por, no sé, todo lo que una persona como absorbente significa en la vida de alguien que poco o nada ha vivido. Entonces, bueno, ya pues pasadas esa relación duramos como un año de muchísimo sufrimiento, de muchísimo dolor, muchísimas experiencias muy, muy duras que pues acabó y afortunadamente pues pude como de alguna manera retomar el cauce de mi vida. Empecé a volver a la universidad porque me faltaba mucho. Empecé como a iniciar un proceso, como dejar las sustancias, me quería despegar de todo lo que pues me había hecho tanto daño, de lo que me había llevado a estar con esa persona que me había hecho tanto daño. Y digamos que llevé un muy buen proceso en esos momentos, pero pues no me duró mucho, porque más o menos 3 o 4 meses, no menos, 2 o 3 meses después de que pues termináramos esa relación, me sorprende pues un operativo del CTI de la Fiscalía en la puerta de mi casa durante los primeros 100 días de gestión de la presidencia de Duque en un supuesto operativo nacional de desarticulación de bandas criminales, de microtráfico. Es un plan de choque para que en los próximos 100 días articulemos 582 operaciones en contra del crimen organizado. Fuimos capturadas 13 personas. Yo realmente no entendía lo que sucedía. Cuando pues me pidieron mi cédula y me explicaron que estaba en medio de un operativo del CTI, que me estaban imputando cargos por concierto para delinquir con fines de narcotráfico, en concurso con otros delitos como el tráfico de estupefacientes, por vender u ofrecer supuestamente, pues eso para mí como estudiante de Derecho, que sabía lo que lo que significaba eso, pues en ese primer momento digamos que fue muy devastador, tuve muchísimo miedo, pero siempre tuve como, o sea, ese día yo sentí como que de pronto, no sé, era un error, algo que sí podía solucionar, pero pues estaba realmente equivocada, muy, muy equivocada. Ese 3 de septiembre del 2018, pues fui llevada a las celdas del CTI en Palo Quemado. Allá pues me hicieron la reseña y pues oficialmente perdí la libertad.
muy duro porque pues nunca me esperé que algo así me llegara a pasar cuando realmente, pues digamos que uno no, si tú no estás involucrado en nada realmente como que tú sientes que es grave o que es pesado o en lo que realmente haya como una participación tuya en serio y verte pues tu vida destruida porque estás en todos los canales nacionales como una persona que vende drogas y que le hace daño a sus compañeros. Eso pues es muy duro. Capturados en Bogotá, señalados de integrar una de las redes más poderosas del narcomenudeo en el país. Están señalados de vender e inducir a estudiantes al consumo de drogas ilícitas. Y yo pues a esa edad con lo que había vivido sentí que ya pues era el fin. Pensé que ya más abajo no podía caer. Entonces pues bueno, en ese momento tuve mucho miedo, pero pues no sabía que lo que me esperaba era peor. Después de esos primeros días de las audiencias preliminares que fuimos, pues que estuvimos expuestos en la prensa, que tuve la oportunidad por personas cercanas a mí de escuchar lo que se decía, de leer algunos comentarios pues, de la gente respecto a lo que estaba sucediendo con nosotros, pues fue como, no sé, sentir que estábamos jodidos y no solo estábamos jodidos, sino que a nadie le importaba que estuviéramos jodidos y que nadie nos iba a respaldar. Y cuando nos dicen en audiencias que tenemos un llamado de casi 10 años de cárcel, pues no sé, realmente yo la verdad me quedo sin palabras cuando pienso en cómo fue en ese momento, porque ni siquiera puedo recordar como el dolor tal cual como lo sentí, o como el miedo, la incertidumbre. Fuimos pues trasladadas con otra persona también, otra chica de la Javeriana, al Buen Pastor el 10 de septiembre. Y nos reconocía como las personas que éramos o lo que nosotras pensábamos que éramos. Ya a nadie le importaba que estudiáramos en la Javeriana o que nunca hubiéramos tenido un comparendo, que nunca hubiéramos estado en un CAI. Eso a nadie le importaba porque ya estábamos ahí, entonces ya básicamente hacíamos parte de la población más indeseable para la sociedad. Nosotras como que supimos que no nos quedaba más que reunir valentía y enfrentarnos a nuestra realidad como era. Obviamente teníamos mucho miedo porque pues tenía muchas preconcepciones de la cárcel, de que ahí iba la gente peligrosa, de que me iban a violar, de que me iban a hacer pues un montón de cosas y que realmente yo no me iba a poder defender. Con ese miedo pues ingresé, pero debo decir, y sería una mentirosa si dijera que no fue así, que realmente no me pasó nada. Tuve un primer día de cárcel, si bien con mucho miedo y mucha incertidumbre, fui bien recibida. Lo primero que me dijo la compañera a la que llegué fue que, pues, que estaba bien, que estuviera tranquila. Me dio un PIN, que es como una tarjeta de minutos, para yo poder llamar a mi casa. Pude comunicarme con mis papás, decirles que estaba bien, que pues había llegado a una buena celda, tenía una buena compañera y nada, que pues estábamos ahí, que estaba bien. Ya las dinámicas, digamos que de la cárcel son muy rápidas, entonces pues la adaptación también tiene que ser muy rápida. Así tú llegues en shock, llegues triste, llegues deprimida, te tienes que adaptar y tienes que andar al ritmo que debes andar. Digamos que mis días empezaron a ser
un poco más llevaderos por el simple hecho de que te acostumbras al lugar en el que estás. Es un proceso, yo creo que inevitable del ser humano. Uno llega a un lugar y se acostumbra. El desayuno empieza a las 3:30, la contada a las 7:30, salen las personas que descuentan a las 8:00 y pico, ingresa el reparto del almuerzo a las 11:30, empieza, vuelven a entrar al patio las chicas que descuentan, vuelven y salen, reparto otra vez de la cena, nuevamente empasillada, nuevamente contada, a las 8 de la noche, todos a dormir y hora de silencio. Digamos que no hay mucha vida, al parecer, en la cárcel, y al mismo tiempo sí la hay. ¿Por qué? Porque de alguna manera tú puedes como sintetizar la dinámica de la cárcel en una estructura como la que yo te acabo de decir, ¿no? La contada, el reparto, el descuento, la contada. Pero si te pones a mirar y entrañas un poco más que hay detrás de esas dinámicas, es donde realmente la cárcel empieza como a tomar sentido, y donde tú empiezas como a realmente a darte cuenta la gravedad de las situaciones que se viven dentro de la cárcel, porque el desayuno no es tan simple como a las 3:30 empieza el desayuno, no. Cuando estás allá adentro te das cuenta que el desayuno, que empieza a las 3:30 de la mañana, es realmente un pedazo de queso que no es muy grande, no es más de un pedazo de queso de más de 5 centímetros, agua de panela que realmente no sabe a nada, y ya una fruta o incluso a veces nada o solo pan. Después te das cuenta que en la contada, por ejemplo, de pronto las chicas todas somos obligadas a formar enfrente de nuestras celdas o enfrente del patio, y todas estamos obligadas a estar presentadas y todas estamos obligadas a tener zapatos. Pero no sabe la gente de pronto que hay gente que en la cárcel no tiene ni siquiera un par de zapatos, o que no tiene ni siquiera un jabón para bañarse. Y que aún si lo tuviera no puede hacerlo porque hay un baño para 400 internas, o no sé, o no hay ninguno, o no hay agua. Entonces, digamos que ahí es donde tú empiezas a realmente darte cuenta lo que de verdad pasa ahí, que te das cuenta, por ejemplo, en los repartos, que salen las chicas a recibir la comida, vuelven al patio, se cambian de ropa y vuelven a salir a recibir otra comida como si fueran otra persona. ¿Por qué? Porque no tienen con qué más adquirir sus cosas para vestirse, para asearse, entonces tienen que vender la comida que en la cárcel se les da. Entonces la gente cree que uno entra a la cárcel y le están dando la comida, les están dando un lugar donde dormir, pero te das cuenta que no hay lugar más caro en el que tú puedes estar que una cárcel. Entonces, eso en un momento fue, pues, digamos que muy, muy, muy confrontante, pues para mí, ver todo lo que estaba sucediendo, ver cómo se mueve la corrupción, darnos cuenta cómo siempre estamos siendo totalmente humilladas, como a nadie le importa literalmente lo que pase con nosotras, como tenemos que ver a nuestras familias llorarnos por el temor de saber si vamos a despertar, si nos van a hacer algo, y que nadie va a hacer nada. Incluso por el simple hecho de uno verse involucrado en un proceso penal del que no sabe el resultado y que puede involucrar la pérdida de tu libertad, la gente, yo creo que uno no es consciente de eso hasta que realmente lo vive y tiene el miedo de verse en un lugar de esos en donde se vive tan mal por 1 año, por 2 años, incluso 6 meses me parece demasiado en un lugar así. Vivir 6 meses en esas condiciones, así como puede fortalecer a una persona, la puede volver completamente loca. Pero bueno, digamos que en mi caso específico, el apoyo que yo recibí, como de mi familia, de las personas que había a mi alrededor, que no eran muchas tampoco, porque pues realmente la gente huye de los problemas, ¿no? Y uno tiende a quedarse pues muy solo en situaciones así. Entonces digamos que estar aislada, sola, con el apoyo de 2, 3 personas, fue para mí también una oportunidad de darme cuenta realmente a lo que le estaba dando prioridad en mi vida y a lo que iba a darle prioridad
en el caso de que saliera, y empecé a hacer como a reflexionar, literalmente a reflexionar de qué era lo que quería, de por qué había llegado hasta donde había llegado, de eso que me había traído, de cómo no volverlo a repetir. Eso fue como en principio lo que me mantuvo como enfocada en la salida, porque la cárcel es un lugar demasiado absorbente y las sensaciones con las que tú llegas te pueden llevar a hacer cosas de las que te vas a arrepentir y de las que de pronto te van a causar más problemas, como digamos en mi caso pudo haber sido seguir consumiendo, que pues me detuve estando en la cárcel porque precisamente me di cuenta y pude ver lo que pasaba cuando una persona llegaba a la cárcel y empezaba a consumir desbordadamente como yo lo hacía. Sabía que iba a perder la vida ahí y ahí me iba a quedar, y ese era mi mayor miedo. Entonces creo que en ese momento mi fortaleza fue el miedo que me daba estar ahí y el miedo que me daba quedarme. Entonces empecé a trabajar en mí y me di cuenta que a medida que me fortalecía también podía trabajar en los demás y ayudar a los demás. Ingresé a descontar en un programa que se llama Comunidad Terapéutica y básicamente es como el programa que hay dentro de la cárcel de rehabilitación. Y allá tuve la oportunidad de conocer ya chicas de otros patios con problemas de consumo bravísimos, de consumo de mucho bazuco, de muchos medicamentos psiquiátricos, Rivotril, chicas que consumían 20, 30, 40 pepas diarias, era impresionante. Y empezamos todas a hacer nuestro proceso juntas, literalmente así, ayudándonos las unas con las otras. Y en comunidad terapéutica aprendí de eso, como de que si bien yo sí había estado y me había sentido jodida muchas veces en mi vida, no lo había estado tanto. Y que desde ese privilegio de no haber estado tan jodida siempre como otras personas, pues podía hacer algo por ellas. Y empezamos a gestionar como un poco más, o sea, que ellas pudieran como entender que tenían otras oportunidades. Y para esa época Pasosfera, la Fundación Pasosfera estaba haciendo un proyecto de fotografía y fuimos beneficiadas las internas que estábamos en ese momento en comunidad terapéutica. Y nos maquillamos, nos llevaron fotógrafos y por primera vez como en muchos meses todas nos sentíamos lindas, nos sentíamos, o sea, como que valíamos la pena, que de pronto sí íbamos a salir algún día, que la cárcel no era eterna, que no teníamos que estar pues revictimizadas por lo que nos había pasado, no, que nos podíamos arreglar, que nos podíamos vestir y que podíamos sonreír frente a una cámara y con orgullo, como decir, sí, yo cometí un error, es verdad, pero estoy aquí, lo estoy pagando. Y más de que lo estoy pagando, también estoy reflexionando y estoy trabajando por mí, entonces no tengo nada de lo que avergonzarme. No tengo nada de lo que avergonzarme y no lo voy a hacer más, no me voy a avergonzar más. Y el mensaje que a mí me quedó fue ese. Y ya literalmente siento que desde ese momento me volví como imparable, en el sentido que siento que ya reuní como todo lo que necesitaba para yo como asimilar mi situación y realmente apropiarme de ella y convertirla en algo bueno, a pesar de que durante todo el proceso pues me pasaron cosas duras, me pasaron cosas difíciles. Uno cuando entra a la cárcel tiene muy limitadas posibilidades de salir y yo las perdía todas. Cada vez que tenía una oportunidad no se me daba y eso era muy frustrante, pero aprendí cómo convertir esa frustración en algo bueno y yo dije, bueno, listo, me voy a quedar otro tiempo, ya sé que me tengo que quedar, pero al menos mientras me quedo aquí pues vamos a arreglar esto, vamos a ayudar a estas chinas, vamos a ayudarme a mí, vamos a mejorar las relaciones con tu familia, porque sí se puede, o sea, uno puede hacer muchas cosas dentro de la cárcel, no solo extorsionar gente o meter droga, no, en la cárcel, adentro de la cárcel también pasan cosas casi que milagrosas. Entonces, listo,
esa experiencia en comunidad fue totalmente enriquecedora para mí. Tuve la oportunidad de ser hermana mayor, fui monitora, nos pasamos a un patio solo para nosotras, un patio libre de drogas, un patio libre de cigarrillo, un entorno seguro donde podíamos expresarnos sin tener miedo a que nos fueran a clavar un cuchillo, en donde podíamos decirle a la otra, no me gusta esto de ti, sin temor a que nos fuéramos a aprender. No, era más como, estamos aquí todas porque todas queremos cambiar. Y si todas queremos cambiar, todas nos colaboramos, porque todas queremos estar bien. Y si una está bien, otra está bien, y así vamos todas estando mejor. Y como esa dinámica de familia, para mí fue como despedirme de la cárcel y sentir que ya no estaba tan ahí, porque comunidad terapéutica es un espacio seguro que no había tenido hace mucho tiempo. Entonces eso fue muy lindo. Realmente yo no me puedo desprender, creo que nunca me podría desprender del todo de comunidad terapéutica por eso, porque me dio como la tranquilidad que yo necesitaba y que no había tenido hace muchos años. No, desde que entré a la cárcel, o sea, la tranquilidad que yo no tenía hace mucho tiempo de dejar de consumir, de estar sobria por más de un mes, 2 meses, es el que tuve allá. Entonces fue realmente, para mí, comunidad terapéutica fue como un tiempo de estar libre dentro de la cárcel, porque era libre literalmente de decidir, de pensar, de cuestionarme cosas. No sé, fue magnífico realmente. Ya no duré mucho tiempo porque pues recibí la libertad por vencimiento de términos. No, mi juicio pues digamos que no he iniciado, yo no firmé ningún acuerdo con la fiscalía. Entonces pues recibí mi libertad y pues como el regalo más preciado, como, no sé, para mí, saber que podía volver como a retomar mi vida, a estar en mi casa, a compartir con mi familia, fue, no sé, como volver a nacer. No me importó cuando salí, si bien tuve mucho miedo, como de enfrentarme a la gente, que yo sabía que había pues dicho cosas, a enfrentarme a pues la sorpresa de mucha gente, decir como esta vieja que salió, porque no sé, uno llega a la cárcel y la gente se olvida que uno existe. Entonces yo sabía que salir también iba a ser como volver a nacer y estar como en la mirada de las personas que me conocían y sabían lo que me había pasado, como pensar en cómo me iban a juzgar o qué iban a decir. Pues fue muy duro, pero en el fondo también sentía que eso importaba, porque pues realmente yo lo pensaba así, y si yo pagué mi canazo, digamos que pues relativamente sola, poco me tenía que importar lo que eventualmente alguien fuera a decir de mí. O sea, yo fui la que lo viví, yo fui la que lo pasé, nadie tenía como derecho a opinar sobre ello. Entonces eso como que me dio como no la dignidad, porque la dignidad la recuperé desde antes, me dio como la fortaleza de salir con la cara en alto y de realmente luchar por lo que quería. Entonces me presenté a la universidad, no llevaba ni siquiera 2 meses de haber salido, me presenté a la universidad, hice la entrevista y como con una fuerza muy, no sé, muy del corazón, empecé a hacer mis cosas, a retomar mi vida. Y entre ellas, pues lo más importante para mí, y fue un sueño que se gestó estando en la cárcel, cuando en el primer patio en el que yo llegué, había no son como rejas, sino como, bueno, sí, son como rejas, pero hechas como en concreto, no sé cómo decir, pero son como huequitos desde los que uno puede ver la calle, y nosotras desde ahí podíamos ver la subida a la Calera. Y yo me ponía ahí todas las noches con otras 2 compañeras, y siempre decíamos, apenas salga, vamos a ir a la Calera a ver cómo se ve, si desde allá podemos ver la cárcel.
y ese día, como que un día muy específico, estuvimos ahí y había muchas luces, yo no sé, algo estaba pasando en la calera, había muchas luces. Y una mi compañera nuestra del patio 3 se suicidó. Ella pues tenía muchos problemas de consumo muy pesados y tenía una relación con otra chica muy tóxica. Y a la chica la sacaron del patio y ella le dijo, pues como entonó amenaza a la guardia, que si no la devolvían, ella se iba a matar. Y pues no la devolvieron y ella se mató. Y pues eso fue muy impactante, como conocerla, verla, saber quién era. Y de pronto ya no estaba. Entonces, con otras compañeras dijimos como en un momento como nosotras, si tenemos la oportunidad de salir pronto, deberíamos pues, sí, como hacer algo para que estas chicas vivan mejor y en general pues toda esta basura que tenemos alrededor no esté tan paila. Y esa idea se gestó de ahí y empezamos a hablarlo como si fuera algo, pues X, porque cuando tú entras no sabes si vas a salir realmente, entonces todos tus sueños y todas tus metas realmente están como en el tintero ahí, sí, tú no sabes si eso realmente va a pasar o si realmente lo vas a poder hacer realidad. Pero pues la idea nació de ahí, en comunidad, pues obviamente aumentó y ya conocerla a las chicas más de cerca y saber de sus historias, de lo que realmente había fallado en su vida, me di cuenta que, o sea, que muchas veces lo que las había llevado a delinquir, a la cárcel y en general a tener tantos problemas y a estar en entornos tan complicados había sido más la falta de oportunidades en la vida, más que fueran malas personas o que fueran flojas o que no quisieran trabajar. No, me di cuenta que realmente, o sea, el problema es que la gente no tiene oportunidades y la estructura se sobrepone muchísimo a la agencia y de verdad la gente no tiene maneras de hacer las cosas y le toca sobrevivir porque pues la gente necesita comer. Entonces eso pues se me fortaleció mucho más. Ya recién salí, pues mis papás me apoyaron y decidimos iniciar con la fundación Transformando Libertad y empezamos a hacerlo como muy desde lo que, digamos que Transformando Libertad y mi proceso de salida de la cárcel han sido uno solo. O sea, yo he crecido en libertad, lo que la fundación ha crecido en estos meses, que ya casi van a ser un año. Porque lo pienso así, porque, digamos, recién salí, tenía como esos miedos, como que ya me mencioné, y de repente como sentir que podía ayudar a alguien, como que me los quitaba un poco, porque yo decía, bueno, sí, la gente va a decir cosas de mí, pero paila, yo pues al menos voy a estar haciendo algo por alguien más, y eso me va a distraer, y eso me va a hacer sentir satisfecha conmigo misma, no me va a importar si la gente aquí fuera piensa que soy paila o lo que sea, pues yo al menos voy a sentirme bien con lo que soy, porque voy a estar ayudando a alguien. Entonces ya ahí como que anclé la idea un poco de mi bienestar con el bienestar de ellas y con el bienestar de la gente en prisión, básicamente. Después sucedió todo el tema del motín de la modelo y yo no le había metido tanto a la fundación, le ayudaba con encomiendas, las enviaba, pero realmente no lo hacía como tampoco tan público y tampoco quise, no sé, meterle tampoco muchas ganas porque estaba intentando como armarme a mí otra vez. Pero con el motín de la modelo y los comentarios que se desataron alrededor de esa vez, me di cuenta que no me podía quedar callada un segundo más y que lo que yo había vivido y todo lo que a mí me había pasado, eventualmente lo tenía que decir y esperaba que alguien de pronto de lo que yo dijera entendiera el mensaje y cambiara las cosas un poco para ellos allá adentro, porque sí, yo estaba en libertad, estaba comiendo bien, estoy en mi casa, entré a estudiar en una excelente universidad, pero no me podía desprender del todo porque es que me di cuenta que lo que yo podía decir a ellos les podía ayudar no solo a mantenerse adentro y mantenerse firmes allá adentro,
sino a que la gente acá afuera entendiera por qué era importante que volteáramos la cara hacia las cárceles y dijéramos, oye, ahí está pasando algo denso. Y es algo que no podemos permitir. Y es algo que nos afecta a todos al final. Entonces, quise orientar también el trabajo de la fundación, no solo como a llevar cosas de aseo, ayudarles a ellos, ¿no? Sino a educar a la gente afuera también, porque me di cuenta que tú no puedes emprender una causa social si la gente no entiende lo que estás haciendo o por qué lo estás haciendo. No vas a recibir apoyo, no vas a recibir respaldo, porque realmente la gente no entiende por qué estás haciendo lo que estás haciendo y porque las personas que están ahí merecen tener al menos un lugar decente en el que dormir, un lugar decente en el que bañarse, una oportunidad de salir a la calle y conseguir un empleo, de emprender, de que alguien les explique y les diga por qué las cosas están mal y por qué deben cambiar, pero de una manera como desde la reconciliación, ¿sí? Porque es que yo siento que la justicia y mi experiencia con el sistema penal ha sido tan, no sé, un castigo y de ni siquiera oportunidades de tú decir, venga, eso ni siquiera fue así, déjeme explicar. A ti tienes la oportunidad de explicarte, no sé, un año después, cuando inicias el juicio, cuando ya llevas un año en una cárcel y donde probablemente ya perdiste la mitad de tu vida, donde quizás alguien en una pelea te mató y no vale la pena morir así. O sea, yo creo que independientemente de los errores que una persona pueda cometer, no tiene por qué perder la vida de esa manera, porque pues todos hemos cometido errores. Lo que pasa es que a unos nos han pillado y a otros no, pero todos hemos cometido errores. Entonces, digamos que la fundación ha crecido en ese sentido conmigo. Ahorita hemos intentado como tener varios frentes de acción, básicamente el educativo, porque la educación realmente es una práctica de libertad. Cuando las personas reciben y logran acceder a la educación, son capaces de tomar mejores decisiones. Entonces, la educación es como uno de los pilares más importantes de nuestro trabajo, porque además es una educación en doble vía, una educación para la gente privada de la libertad y una educación para la gente que está aquí afuera, porque al final todos hacemos parte de la misma sociedad y todos vamos a estar en la misma calle. La otra línea de acción en la que hemos intentado trabajar es en la de informar como para servir, porque realmente en un país como este, que la desinformación es tan grande y los discursos de los medios de comunicación distan en muchos casos de la realidad de una manera impresionante, que nos venden personas como cosas que no son y nos confunden, no sabemos qué pensar. Hemos intentado como hacerle como un check a la información que gira alrededor de la población carcelaria y que la gente malinterpreta y que los medios de comunicación venden mal, haciendo énfasis en que realmente, o sea, tenemos que cuestionarnos todo lo que nos dicen. ¿Sí? Cuando a mí me capturaron, por ejemplo, le dijeron a todo el país que habían desarticulado una banda de microtráfico, de narcotráfico, de yo no sé qué, y realmente ahí no había nada. Y así se los vendieron y la gente lo creyó. Sí, entonces si realmente estaban preocupados por la salud y por la integridad de sus hijos, pues pienso que deben seguir preocupados, porque a esas personas que de pronto cogieron esa vez no eran las personas que realmente estaban buscando y que necesitaban ser judicializadas por vender drogas en una universidad o en donde sea, así. Y así es con todo. Entonces creo que es una invitación más que todo, no a que crean en lo que yo les estoy diciendo o en que crean en lo que dice Solano y Fultano, sino que se cuestionen realmente todo lo que ven, porque no sabemos también eso cómo puede destruir la vida de una persona. Transformando Libertad lo que busca es dar la oportunidad desde la conciencia total de que si bien hay limitaciones y de que hay cosas que han sido difíciles, pues siempre hay como una manera de hacer las cosas, de
de otra forma, y siempre hay alguien que va a estar dispuesto a ayudarte, y nosotros pues queremos ser esa persona dispuesta a ayudar a la gente que realmente no ha tenido ninguna otra oportunidad y que no sabe cómo salir de ahí, porque así me sentí yo muchas veces, que no tenía oportunidad de salir de donde estaba, y me di cuenta que sí, y que lo hice con mi propia fuerza y en mi propia energía. Entonces, ese es el mensaje que nosotros hemos querido dar. Transformando libertad es eso. Y como desde un espectro como muy amplio, es transformar como esas concepciones de libertad y de cárcel y de no libertad que tenemos, de convertirlas en algo diferente, de hacer a las personas sentir que se puede recuperar. Estando en donde uno esté, uno puede ser libre, puede ser feliz, puede estar bien. Entonces, creo que eso es básicamente el trabajo que hemos hecho. Ale, de verdad que siento que a partir de esa experiencia tuya podrías, y lo estás haciendo, como ayudando a muchas personas que tal vez, como lo dices, no encuentran como su finalidad o su proyecto. Y me parece que también es como un proyecto que se suma a lo que se debería tener planeado para lo que es el proceso carcelario y penal. Porque si bien es cierto que la estructura de lo que debería ser una cárcel y el sistema penitenciario, que debería ser como muy humanizador, ¿no? La resocialización que sea en las cárceles debería estar derivada de precisamente eso, como de humanizar a las personas privadas de la libertad, como a partir de construir un tejido social. Pero entonces yo quiero que me digas si a partir de tu experiencia dentro de la cárcel y con ese proceso que tuviste, digamos, no tanto con la parte de la fundación, sino más bien de lo que tú viviste en carne cruda, por decirlo así, en principio en la cárcel. ¿Tú crees que el proceso de resocialización que hay hoy en día en las cárceles es efectivo para producir tejido social, para crear humanización dentro de las cárceles? Yo realmente creo que, primero ni siquiera existe, y no existe y empieza a estar viciada desde las etapas preliminares de una investigación, porque si tú te das cuenta, el sistema y como todo el proceso está pensado para castigar, ¿sí? A pesar de que dice que no, y que en la teoría es como debe ser justo en doble vía. ¿En qué sentido? Que debe ser justo para la víctima o la persona que supuestamente se atacó, pero también debe ser justa para la persona que se presume que ha victimizado a alguien. ¿Y en qué se materializa eso? En que la persona reciba una condena justa, en que la persona tenga la oportunidad de defenderse, en que la persona se sienta conforme con el tratamiento que el sistema le ha dado, a pesar de que de pronto no puede sonar que no es lógico que una persona esté conforme con una condena que se le impone. Normalmente, sí puede igual generarse esa sensación de que me están juzgando conforme a lo que realmente hice y que yo entiendo por qué tengo que pagarlo. Eso es el ideal, pero tú ves que la gente, la persona que se presume que ha cometido el delito es totalmente atacada desde el principio, a pesar de que la regla general es la presunción de inocencia. Realmente eso no sucede así, y en Colombia no se le niega una medida de aseguramiento absolutamente a nadie. Entonces ya llegar a la cárcel con ese resentimiento y como con esa sensación de injusticia es ya como un determinante a la manera en la que tú te vas a comportar dentro del penal. Entonces ahí es donde la resocialización empieza a fallar. Digamos que en el aspecto interior de la persona ya ahí hay una falla. En el aspecto exterior, o pues por decirlo así, del sistema, también se hay una falla extremadamente grande, porque primero, normalmente las cárceles tienen un cupo y el cupo está excedido, el hacinamiento es mucho, y eso no solo se representa en la infraestructura, en las
en las camas, en el uso de los baños no, sino también en los programas o en los proyectos de atención. Entonces hay muchos internos, hay muy poco personal capacitado para atenderlo y no hay capacidad tampoco en los programas. Entonces, digamos, en el caso del Buen Pastor, las únicas personas que pueden descontar o que pueden participar de alguna actividad productiva son las personas que están condenadas, lo que significa que hay un montón de sindicadas echando patio todo el día sin hacer absolutamente nada, caminando el patio, caminando el patio, caminando el patio. Entonces, digamos que qué proceso de resocialización puedes tener tú cuando estás encerrada con otras personas y nadie te explica, nadie te dice nada y no estás haciendo nada tampoco. Entonces, digamos que ese aburrimiento se puede prestar para dos cosas, para que, como me pasó a mí, reflexiones y te interiorices y quieras cambiar, o que por el contrario te frustres, te deprimas y empieces a generar comportamientos peores a los que tenías antes de ingresar. Entonces, digamos que ahí hay una falla y depende mucho de la persona. Digamos que la resocialización no existe porque no hay un programa integral que realmente atienda a todas las personas que se encuentran detenidas intramuralmente. El resultado de la persona que va a salir de la cárcel depende únicamente de esa persona. Si esa persona durante ese tiempo adoptó comportamientos positivos, saldrá y tendrá comportamientos positivos. Si la persona, por el contrario, generó comportamientos peores a los que tenía, probablemente ni siquiera va a salir. ¿Por qué? Porque va a empezar a trabajar en cosas que están al margen de la ley, que son ilegales dentro de la cárcel, y en términos, como uno dice, se va a copar, no va a salir nunca. Y si sale, va a salir a delinquir otra vez, porque ya no tiene nada que perder, ya vivió la experiencia, ya sabe cómo hacerlo y no tiene ningún problema en volver. Y eso pasa mucho. Hay chicas que tienen 5, 6, 7 entradas a la cárcel, 6, 7 meses de condena, otros 7 meses, y son personas que viven entrando y saliendo y se vuelve una dinámica de vida. Entonces, digamos, yo no veo cómo uno puede hablar realmente de un proceso de resocialización donde suceden estas cosas. Otro punto que me parece importante y que tú también lo tocaste era la parte en cómo los medios dialogan o se expresan acerca de las personas privadas de la libertad, que también me parece un tema muy importante a la hora de la resocialización en sociedad. ¿Por qué? Porque siento que el hecho de que la gente tenga estigmas por personas que estuvieron dentro de la cárcel también no permite que esas personas al momento de salir, no sé, consigan un trabajo digno o un trabajo hasta, pues no patrocinado por el Estado, pero sí que haya como cierta garantía de que cuando la gente vaya a salir de las cárceles, pues pueda, digamos, empezar una nueva vida, volver a nacer, como decías tú. Entonces, no sé si a ti te parece que el Estado debería tener como un plan, no solamente para resocializar dentro de las cárceles, sino que sea todo un proceso hasta que una persona realmente pueda, digamos, que acomodarse a la sociedad. Y siento que la única forma en la que eso pueda suceder es como que la gente que está libre les dé, pues no la bienvenida, pero sí les abra las puertas hasta así sea un trabajo, ¿sabes? Como desde el mismo lenguaje que se expresan los medios, como esa validez que pueden tener como personas productivas. ¿Tú qué piensas sobre eso? Total. Eso es muy importante porque, o sea, realmente la gente piensa que la cárcel se acaba cuando tú recibes la boleta de libertad, y ya vemos con esto que acabamos de decir que, o sea, la cárcel se prolonga a veces, incluso después de recibir la libertad, porque sigues sin tener oportunidades. Tú te puedes mover por toda la ciudad, pero tienes el peso de un antecedente que pues no te va a dar, o sea, no representa y no significa algo positivo para los demás. Por eso mismo de que, primero, la idea que se ha construido alrededor de la gente que va a la cárcel es que toda es mala, de que están ahí porque realmente son un peligro de la sociedad. Y eso se justifica incluso desde el mismo texto legal, porque se justifica una medida intramural. Se justifica en que la persona o puede obstruir la justicia, o representa un peligro para la víctima, o representa un peligro en el curso de la investigación. Entonces la gente, cuando le dicen eso en las noticias, fueron enviados
los 13 jíbaros de la Universidad Javeriana, porque sí, y aparece el fiscal diciendo que estamos haciendo esto para proteger a nuestros universitarios, para proteger a nuestros niños. Entonces la gente dice, oiga, sí, es que esta gente es extremadamente peligrosa y no puede estar entre nosotros, entonces por eso tienen que estar ahí. Y cuando salen, que es, o sea, el efecto de la cárcel es que si entras tienes que salir. La gente cree que no. Pero cuando sales, entonces dice, uy, no, lo que pasa es que esa persona estuvo en la cárcel porque fue súper peligrosa y por esto y esto. Y estar en la cárcel significa que para la gente no significa resocialización, significa, uy, no, es que en la cárcel entra la gente a volverse peor, porque es que eso allá, esa gente está muy mal, yo no sé qué, y eso allá se juntan todos los malos con los malos. Entonces la gente sabe que lo más probable es que la persona que salga de la cárcel no va a estar muy armonizada o muy tranquila o muy, digamos que, en actitudes deseables para la gente. Incluso eso viene desde el simple hecho de que las cárceles están aisladas. Significa que con esas personas no queremos estar. Y si con esas personas no queremos estar, pues no queremos estar con ellas tampoco ahorita que salgan. Entonces, ¿saben qué? No sé, ustedes verán qué hacen. Y ahí es donde realmente pues pierde sentido todo, porque incluso si una persona en el mejor de los casos sale de la cárcel y tiene la mejor actitud, no sale ni con un peso, ni con 2 pesos, no tiene absolutamente nada a veces. Las personas que de pronto no tienen apoyo familiar o que no pues han podido generar recursos, que es lo más lógico de una persona dentro de la cárcel que no pueda generar recursos, sale y tiene que comer igual. Muchas niñas no tienen ni siquiera de qué ir, o sea, a dónde llegar. Entonces, ¿qué hacen? Van caminando de un lado para otro y en ese camino de la calle se van a encontrar con las mismas cosas que las llevaron a la cárcel y van a seguir haciendo las mismas cosas porque van a seguir teniendo la necesidad de sobrevivir. Entonces es un círculo vicioso muy bravo, y si realmente no se generan esas políticas públicas de que se acoja, si bien la gente o la población civil no quiere, o el empresario no quiere contratar población privada de la libertad, el Estado sí debe hacerlo, porque el Estado debe partir de que su proceso de resocialización de pronto fue efectivo. Entonces pues acojan a estas personas que ninguna otra persona quiere acoger por el mismo discurso que los medios de comunicación le han vendido. Entonces es que uno debería llamar como, sí, una acción afirmativa, por decirlo así, en el que le hicimos un daño a estas personas, porque si las metimos a la cárcel, en ese sentido, ellos tienen un antecedente que no les da una buena imagen frente a la sociedad. El responsable natural de asumir el cargo de los procesos de reinserción sería el Estado, debería hacerlo. Tú dices que además las personas salen y la primera medida es que si estuviste en prisión, ya de por sí no puedes trabajar con el gobierno, con el Estado, ¿cierto? O sea, no puedes ser servidor público, no sé, tipo 5 o 10 años. O sea, es como todo lo contrario a lo que se debería estar planeado para mejorar como esos recursos laborales. Exacto, y sobre todo porque supuestamente si este es un Estado social de derecho que busca, digamos que conseguir a las personas o igualarlas en las condiciones para que se puedan desarrollar libremente, entonces sí se sabe que el salir de la cárcel significa uno ponerse en una situación en la que está en extrema vulnerabilidad, pues el Estado debería proveer de alguna manera las oportunidades para que la persona se pueda empezar a autodeterminar y a realmente tomar sus propias decisiones, porque si no va a seguir siendo esclava del mismo sistema y del mismo entorno delictivo al que estaba. Entonces, pues realmente ahí no habría nada, y la plata que se invirtió, la plata de los impuestos que se pagaron en el sostenimiento de esa persona dentro de la prisión realmente pues está perdida, totalmente perdida, porque en un principio ni siquiera llega y para lo que necesita usarse no se usa. Entonces pues realmente pierde el sentido, la cárcel empieza a perder sentido, porque ¿para qué meter personas, para qué privarlas de su libertad si vamos a hacerlas peores? O sea, realmente a mí me parece ilógico que el ciudadano pague impuestos para hacer más delincuente al delincuente, o para llevar a un lugar donde la va a pasar muy mal a una persona totalmente inocente. O sea, no entiendo, y la gente de pronto no ha captado eso y por eso no se siente tan confrontada con la población carcelaria. O sea, nosotros estamos pagando impuestos para que un montón de gente la torturen, básicamente.
y que la torturen no para matarla, no siempre para matarla, sino que la torturen para venirla a traer a donde estamos igual todos vamos para el mismo lugar. Entonces, realmente, no sé, yo siento que eso no tiene ningún tipo de lógica. Sí, digamos, tengo otra pregunta ya más centrada en tu experiencia, y es acerca del microtráfico y el tráfico de sustancias, como desde la perspectiva de la cárcel, teniendo en cuenta que el tráfico y el microtráfico es una de las actividades más castigadas, por decirlo así, hay más personas en las cárceles por este tipo de conductas delictivas. ¿Tú qué observaste desde tu experiencia con estos casos, como acerca del tráfico y del microtráfico en las cárceles? Yo creo que las ollas más grandes de la historia son las cárceles. Realmente no hay un lugar en donde haya tantas drogas. O sea, es totalmente impresionante y hasta curioso cómo realmente encuentras tantas cosas. Es verdad que mucha gente se encuentra en prisión por tráfico de estupefacientes, porte de estupefacientes, y realmente eso es como la prueba más contundente que la guerra contra las drogas, digamos, que está totalmente perdida. Cuando tú te das cuenta de que las personas que están ahí en la cárcel por tráfico de drogas no son realmente ni los grandes narcotraficantes, no son realmente, digamos, que los grandes productores, sino que son realmente las personas que sí se dedican a proveer en los barrios, o que han sido mulas. Eso es muy común. Entonces, digamos que en la cárcel está el eslabón más débil de la cadena productiva de la droga, el que es más fácilmente reemplazable. Entonces, digamos que eso, pues, no veo cómo en prisión se represente realmente un éxito de la lucha contra las drogas. Dentro de prisión es incluso peor y se ve como más exacerbada la dinámica que hay alrededor del microtráfico, ¿no? Porque digamos que una cárcel es un lugar pequeño, por decirlo así, donde hay tantas personas, en donde hay como una pequeña representación de lo que es la vida en la calle, y cuando tú empiezas a ver tantas personas consumiendo en tantas cantidades y cómo se mueve tan libremente, digamos que el tráfico de un patio a otro, de la visita, de las cosas que ingresa la guardia, pues realmente, o sea, no sé cómo explicarlo, es una cosa muy impactante porque es algo que se desarrolla con total normalidad. Entonces, digamos que ahí es donde uno no, o sea, es como ver realmente en dónde está la hipocresía de el discurso de la lucha, de la supuesta lucha en contra de las drogas. Encontrar drogas dentro de una cárcel es demasiado fácil. En todos los patios hay casas, y ingresa droga en la visita, ingresa droga por la guardia, e incluso ese es uno de los mayores negocios que hay. O sea, es lo que más plata yo creo que mueve dentro de la cárcel, es el negocio de las drogas. Digamos, con tu respuesta, ¿tú consideras que es necesario implementar nuevas políticas públicas para afrontar estos temas del tráfico y el microtráfico? No digo específicamente dentro de las cárceles, sino en la sociedad colombiana en general. ¿Consideras que es necesario? Es totalmente necesario porque, o sea, está más que comprobado que por ningún lado ha funcionado, y la criminalización del adicto realmente es lo que han querido llamar lucha en contra de las drogas, porque la verdad yo no veo algo diferente. Creo que ha sido una única criminalización de algo que ya a la hora de la verdad el consumo de estupefacientes debería ser considerado pues una decisión personal, y el Estado lo que debe hacer es acompañar, por decirlo así, esa decisión y brindarle atención a las personas que de pronto han generado relaciones con las sustancias pues negativas, relaciones que han sido de pronto deteriorantes de su vida. El Estado debe acompañar esos procesos, pero también debe permitirle a las personas que deseen consumir que lo hagan con digamos, con la responsabilidad que eso implica. Pero ya es absurdo, o sea, esa lucha absurda de la criminalización y de la satanización de algo que pues es tan normal y de que se ve
pues todo el tiempo, y que realmente lo que requiere es que haya más información a las personas que han decidido consumir X o Y sustancia, de que la gente se informe, de que entienda los efectos que eso puede tener, de que sepa cómo manejarlo y de que sepa a dónde acudir en caso de que sienta que ya no lo puede, digamos, que controlar más. Pero pues ya es absurdo, digamos que, y yo siento realmente que de verdad atenta contra el desarrollo de la personalidad, porque digamos una persona que no tiene un consumo, digamos, problemático, o que afecte de alguna manera a otras personas y pues se ve, digamos, en problemas con la policía, con, no sé, con cualquier otra persona por su consumo, pues realmente estamos viendo que esa persona, por la criminalización que el Estado le ha hecho a la actividad, no se puede desenvolver como debería y va a recibir consecuencias y va a estar en situaciones que no debería y que tampoco merece. ¿A causa de qué? De que de pronto no hay una plena libertad de los colombianos para decidir qué queremos hacer con nuestra vida y qué queremos introducir, o por decirlo así, qué queremos hacer con nuestro cuerpo. Y me parece que es realmente injusto, porque la lucha y como esa criminalización realmente viene de la presencia de un Estado que se lucra también del tráfico. Entonces, realmente están coartando nuestra libertad de hacer X o Y a causa del mantenimiento de un negocio del que ellos están lucrando y que pues ha cobrado tantas vidas en este país y que ha generado tantas olas de violencia, falsos positivos, judiciales de todo tipo, o sea, y creo que eso viene de ahí. Entonces, creo que sí es momento de que nosotros también nos replanteemos, o sea, ¿por qué el Estado colombiano ha emprendido esa supuesta lucha por las drogas? Que busquemos e indaguemos qué hay detrás de esos supuestos planes que realmente pues solo los benefician a unos cuantos. Creo que eso es lo más importante. Y sí, definitivamente la política de las drogas tiene que cambiar porque no ha dado resultado. Y eso es, ya solo con eso creo que ya debería ser un argumento suficiente. Sí, total. No, igual, pues la idea es como seguir con estas conversaciones, precisamente como porque estamos en el boom social en donde nos estamos dando cuenta que hemos luchado contra las drogas por más de 50 años y es el día en el que siguen habiendo masacres y demás, todo por el poder territorial. Entonces es como un tema súper amplio, pero que definitivamente se puede tocar por muchas esferas sociales en la sociedad colombiana. Entonces, Alejandra, pues te quería dar muchas gracias por participar en este programa, por contarnos tu historia de vida, porque de verdad aprendemos mucho a raíz de esas anécdotas que nos cuentas y también no solamente aprendemos sobre ti, sino aprendemos a darnos cuenta en dónde estamos viviendo y con qué normas o cuáles son las reglas del juego a las que nos estamos afrontando día a día. Entonces, es un placer hablar contigo. En serio, muchas gracias. No, Lau, gracias pues a ti por el espacio, por la oportunidad, por la paciencia y nada, en general, por, o sea, generar estos espacios que realmente son necesarios para que la gente pues tome unas nuevas perspectivas de las cosas que pasan a su alrededor. Gracias por, pues de verdad, por brindar y ser como un punto de referencia para que otras personas se cuestionen, se confronten y que realmente, o sea, como sociedad podamos avanzar como en conciencia y que podamos salir de todo esto que hemos venido pues viendo estos últimos meses, que realmente se ha vuelto una pesadilla. Eso creo que es un trabajo pues muy importante, que uno ante esas fallas y ante esas cosas pues tiene que movilizarse, y creo que eso es lo que estás haciendo. Entonces pues de verdad gracias por eso, porque es un trabajo importante y demasiado necesario. Gracias, Aleja. De verdad, a quien le interese pues conocer el trabajo que hemos hecho desde Transformando Libertad, pues que se anime, que nos busque. Estamos como Transformando Libertad en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, que pues que se unan, que se den la oportunidad de cuestionarse un poco sobre la población privada de la libertad, que nada, que nos ayuden también a dar esas segundas oportunidades que mucha gente en este momento necesita.
Total, Alejandra, ha sido un placer tenerte con nosotros en este espacio y gracias a las personas que nos han escuchado durante todo este tiempo, estaremos publicando más historias de vida que nos construyen como sociedad. Gracias.